Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la tercera mesa de esta jornada de debates por un futuro comunista. En esta mesa tiene el nombre de Legado de AMLO y el balance del sexenio, debate sobre hegemonía, progresismo y comunismo. Les recuerdo también que esta jornada de debates es parte de la iniciativa de asamblea, que surge de la Asamblea de Intelectuales Socialistas de Argentina, que retomamos el movimiento de trabajadores socialistas, ideas de izquierda y la Izquierda Diario México, quienes somos organizadores de este evento, y agradecemos la participación hoy de Máximo Modenesi, Jorge Ortega y Pablo Prinari, quienes serán los ponentes de esta mesa. Les recuerdo también que la primera mesa fue un poco tratar el tema sobre la vigencia del marxismo. El día de ayer realizamos una mesa especialmente dedicada a la militarización de megaproyectos y pensar la perspectiva comunista en un mundo con crisis climática. Y les hago este recordatorio porque, bueno, si no pudieron asistir a todas las mesas, los videos se quedan colgados en la Izquierda Diario México por si tienen interés de poder observar los debates que se están dando en estas mesas. Y bueno, también en lo posterior les recordaremos las mesas siguientes hacia la próxima semana. Bueno, esta mesa es muy importante por distintas razones, principalmente porque acabamos de concluir, ¿no?, el sexenio de la autodenominada Cuarta Transformación. Y en ese sentido, nuestros ponentes seguramente nos plantearán distintos elementos de análisis para pensar esta trayectoria histórica de lo que también se ha denominado un progresismo tardío, que en el caso de México el progresismo es un fenómeno recientemente nuevo. Sin embargo, en América Latina ya hemos visto distintos gobiernos progresistas, incluso se ha tratado de teorizar alrededor de plantear una posible lectura de ciclos progresistas y cuál ha sido el desenlace de estos gobiernos, que en muchas ocasiones la crítica se ha centrado en plantear que han continuado por distintas vías, modelos de neodesarrollismo, ¿no?, con algunos cambios en materia de distribución del gasto social, y haber implementado también algunas reformas que en el terreno jurídico y estatal, bueno, han tratado de establecer ciertos cambios en el régimen, pero bueno, finalmente hay una lectura crítica en este sentido del surgimiento de gobiernos progresistas. Bueno, dicho esta introducción, el primer ponente que va a tratarnos de dar un panorama general, que ha escrito también distintos textos alrededor de los progresismos en México, pero no solamente, sino en América Latina, es Máximo Modenesi. Él es historiador, sociólogo y politólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También es miembro del comité directivo de la Asociación Gramsci México. Ha publicado un poco más de 20 libros, quizás esté trabajando ya uno. Los temas que ha abordado son sobre marxismo, izquierdas, movimientos sociales y políticos en México y en América Latina. Y bueno, entre los libros que ha publicado se encuentra el Diccionario Gramsciano, que se publicó recientemente en 2022, el principio antagonista, Marxismo y Acción Política, publicado en 2016, y Subalternidad, Antagonismo y Autonomía, Marxismos y Subjetivación Política, en 2010, con el que comenzó a contribuir a una lectura gramsciana de los movimientos sociales. Bueno, dicho esto, le dejo la palabra a Máximo Modenesi. Sí, muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes.
cartel se llama rojo, impreso desde el café. Bueno, pero es muy interesante y provocador el título. Yo incluso me quedé pensando y no puedo no empezar por ahí. O sea, más que por un futuro comunista que no sé que nos depara el destino, sinceramente, me preocupa el futuro de los comunistas, o sea, el futuro de los que nos identificamos con esa tradición y con esa corriente, que creo que efectivamente tenemos que reposicionarnos en un mundo que va exactamente en la dirección que pensamos que podía ir. Y ahora, lo que sí creo, sigo un poco con el título antes de entrar a lo de la, prometo entrar al tema de la 4T y de López Obrador. Creo que es importante pensar desde el comunismo. ¿No? O sea, desde el comunismo quiere decir que tenemos una perspectiva radicalmente crítica sobre lo existente. Para tener una perspectiva radicalmente crítica sobre lo existente hay que tener un punto de referencia. Y eso es una sociedad radicalmente alternativa capitalista. Desde ahí podemos pensar, podemos razonar, lo cual no quiere decir que no caigamos en las ilusiones de pensar que la sociedad capitalista es transformable a nuestro antojo en función de esa perspectiva. Creo que eso es lo que hemos aprendido a lo largo de la historia. O sea, que esa perspectiva crítica, que sí nos ofrece un punto privilegiado de análisis radical respecto de la realidad social, no nos garantiza la eficacia política en sí misma. O sea, es una perspectiva crítica. Creo que ese es un poco el lugar de los comunistas hoy en relación con el México que estamos viviendo. Y desde esta perspectiva, creo que leer lo que pasó desde el sexenio que acaba de culminar con ese proceso que se llama pomposamente la 4T, es lo que nos indicaría una perspectiva marxista y comunista, es ser muy firme y muy claro respecto de que se trató de un proceso de conciliación de clases. Y eso creo que es la línea de demarcación fundamental desde otra perspectiva que necesariamente es de antagonismo de clase, de confrontación de clase. Entonces creo que esa es la clave de lectura transversal con la cual tenemos que abordar el análisis. Y es un proceso de conciliación de clase a lo mejor con un matiz. Es decir, sin duda es un proceso, digamos, no sé qué estoy hablando con gente que están aquí, conocen el nivel, vivimos todos los 6 últimos años y vimos cuáles han sido, digamos, los equilibrios que han sostenido las políticas públicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de un intento de desplegar una política social más expansiva, incluso con algunos acentos de corte universalista, pero fundamentalmente asistencialista, es decir, que no afectaba, digamos, las condiciones materiales de reproducción de la existencia, sino ofrecía más márgenes, digamos, de salir de la miseria, de tener capacidad de consumo. O sea, tenemos, digamos, unas políticas públicas que, si las vemos en cuanto tales, si las vemos, digamos, observamos, digamos, aisladamente ofrecen, digamos, dos tipos de lectura. Uno en términos de su carácter expansivo, el otro en términos de su carácter restrictivo. Porque, digamos, justo desde una perspectiva críticamente radical, no podemos obviar todo lo que las políticas sociales no fueron y sí podían ser. O sea, podían estar centradas en una lógica de apropiación de medios de producción, de capacidad de ofrecer herramientas de trabajo, de situaciones laborales distintas, y como voy ahora a exaltar, como a veces nos pasa la condición salarial, diciendo ojalá que hubiese más asalariados, ¿no? Como si la condición salarial fuera, justo desde una perspectiva comunista, la situación real a la que aspiramos. Y sin embargo, digamos, las políticas sociales tienen esa ambivalencia, en sí mismas tienen esa contradicción. Son políticas de corte asistencial, que, digamos, que sí tuvieron un impacto, lo tuvieron, y tienen unos límites muy importantes. Yo donde creo que más se logró, lo digo porque siento que la lógica de conciliación de clases que marca la caracterización general del gobierno de López Obrador podría tener un matiz, un simple matiz, no una antítesis a eso, que es que finalmente todo ese discurso que se resume en el lema por el bien de todos, primero los pobres, entonces esa apuesta de primero los pobres
una política que privilegia a los pobres, que privilegia el pueblo llano, no se tradujo, digamos, en un despliegue de políticas sociales, pero sí en un despliegue discursivo importante. O sea, yo creo que paradójicamente donde más el gobierno de López Obrador dejó entrever, y sobre todo donde ciertos sectores sociales se reconocieron en una postura, digamos, de confrontación del presidente en particular, que tenía con su discurso todas las vericuetos de la famosa 4T, es en esa lógica de privilegiar a los pobres, darle a la ironía de la fórmula, o sea, pero colocándolos en el centro del proyecto, asumiendo que el proyecto giraba en torno a su dignificación. Digo, no creo que la palabra emancipación les quedaría muy grande, pero la dignificación. Y de por sí eso nos habla, yo creo que hace muchos años atrás, cuando era todavía presidente, jefe de gobierno, López Obrador habló de limar las aristas del capitalismo, ¿no? O sea, como de una referencia justo que digamos, se trataba de pulir finalmente el capitalismo, hacerlo más viable y más, digamos, aceptable. Bueno, eso sería la idea de la dignificación de la pobreza, de los pobres que dejen de ser pobres o que sean dignificados como componentes de un pueblo que por lo tanto ascende, digamos, a ser reconocido socialmente. Ahora, ustedes saben que en México llevamos décadas de neoliberalismo en donde eso no ha sido obvio. No era obvio considerar que desde la lógica elitista, oligárquica que caracterizaba el neoliberalismo se viera a los pobres y al pueblo como dignos de ser considerados como parte sustancial, fundamental, incluso central del proyecto nacional. Yo creo que ahí sí hubo un acierto discursivo y una gran capacidad de construcción de algo que pareciera radical cuando en sustancia no lo era. O sea, que pareciera que adquiriera tintes digamos, de transformación. O sea, dicho de otra manera, si algo pudo haberse transformado es el discurso presidencial en términos de la dignificación de lo popular y lo plebeyo, y como forma de encubrimiento, lo digo con toda la intención, de una de políticas públicas que en realidad eran políticas, para decirlo también de una forma polémica, paliativas, o sea, políticas sociales, digamos, que no constituyen una transformación sustancial del modelo de desarrollo, eventualmente construir una plataforma de consumo para el mercado interno, pero un mercado interno que no es retroalimentado por una producción nacional, sino que sigue insertado en una lógica del capitalismo mundial, en donde México ocupa un lugar, por lo tanto, si no modifica la estructura productiva, la propiedad y el tipo, la orientación de la estructura productiva, la capacidad de consumo que mejorada de las clases subalternas finalmente se vierte en la lógica de producción del capital en el sentido más clásico. Entonces vuelve a esa ganancia de alguna manera. No se retiene valor, no se retiene riqueza. Hay un problema de fondo en esos términos. Después, eso es un terreno, digamos, fundamental en donde no hay que, creo que hay que ser claros respecto de los alcances limitados en términos materiales, pero relevantes en términos simbólicos. Por lo tanto, yo pienso sinceramente que el punto de inflexión que se pudiera dar en un futuro respecto de la capacidad de construcción de consenso de la 4T y del organismo radica en el nivel simbólico. O sea, en el momento en que se rompa ese, no sé si es un hechizo, o sea, pero esa, digamos, ese equilibrio discursivo y de recepción, esa cosa mística que tienen las bases obradoristas de realmente asumir que la palabra del expresidente ahora es, digamos, lo que fundó y refundó el país. Cuando algo se quiebra ahí, probablemente afloren con mucha más visibilidad las contradicciones, los límites de políticas sociales que, repito, no son irrelevantes ni diferentes, pero son absolutamente limitadas. Bueno, ese es un primer punto que quería señalar. Después hay un segundo punto que me parece crucial, que tiene que ver con conciliación. Bueno, me ahorro todo lo que se ha dicho ampliamente respecto de las ganancias de los sectores oligárquicos, los sectores capitalistas que han vivido su momento de mayor expansión. Incluso dijo el presidente en algún momento, con un poco de pena tengo que reconocer que nunca
recaudación, bueno, ilimitadas a lo mejor no, hay que ser honestos, hubo más recaudación fiscal, hay como digamos un cierto juego de cintura para permitir la redistribución, un grado digamos de retención de recursos, de ingresos para poderlos volcar en esas políticas públicas asistenciales y me ahorro digamos la dimensión clientelista que habría que ver. Faltan estudios que realmente nos permitan, nos arrojen claridad respecto de qué tanta respuesta, qué tanta construcción de clientelismo hay detrás de las políticas sociales. O sea que hay cierta conexión, pero el clientelismo es algo más preciso, tiene que haber realmente un acuerdo, un pacto, un retorno político inmediato y cierto nivel de cohesión, aunque sea simbólica. Habría que ver, o sea, yo sin duda creo que hay niveles de clientelismo asociados con políticas sociales, pero de alcance, digamos, sobre todo en un país, tenemos la experiencia del PIB, que tenía redes clientelares profundamente arraigadas, aceitadas y estructuradas. Ahora podríamos a lo mejor hablar de neoclientelismo, pero para decir neoclientelismo habría que también saber de qué estamos hablando, hay que tener elementos fundamentales. Bueno, otra cuestión sobre la que me importa mucho, porque sobre eso hicimos un proyecto de investigación y va a salir un libro, espero ya pronto, en un mes, un par de meses, espero que salga un libro, no sé si 1 o 2 tomos, porque sí es una cosa voluminosa, respecto de qué pasó con las luchas y los conflictos sociales durante ese sexenio. Esa es otra dimensión, digamos, la conciliación de clase, si es tal, si es eficaz, tiene que manifestarse en términos de una reducción de los conflictos, en una capacidad de contención social. Y efectivamente, lo que hemos constatado a través de una base de datos, que el número podría parecer elevado, pero en los últimos 6 años registramos a través de la prensa 6.000 eventos de protesta. Bueno, 6.000 eventos de protesta, uno diría, ¿qué tanta protesta? Bueno, sí, no, porque en realidad hay protesta, digamos, ordinaria, que se produce, digamos, casi en automático, y en realidad no tenemos, como no tenemos la base de datos para los sexenios anteriores, no podemos contrastar y decir a nivel cuantitativo estrictamente si el número de conflictos, de eventos de protesta aumentó o disminuyó. Entonces lo que hicimos es un análisis cualitativo, y con todo el grado de arbitrariedad del análisis cualitativo un poco, y la sensación que tenemos en todo el desarrollo de distintos rubros que pasan por el magisterio, pasan por los conflictos universitarios, por los conflictos obreros, socioambientales, etc., es que sí hubo una capacidad de contención del conflicto y de contención de la protesta. O sea, ahora hay que ver cuáles son los elementos que produjeron eso. Entonces, bueno, repito, ¿por qué eso es importante? Porque un proyecto de conciliación de clase pasa por una pacificación social y pasa sobre todo, si esos proyectos se los quieren vender a las clases dominantes como una opción de gobernabilidad, pasa por la contención del conflicto de las clases subalternas. Entonces ahí hay un dato, me parece sustancial, que demuestra que ese gobierno es un gobierno de conciliación de clase. Es un gobierno de conciliación de clase porque la conciliación pasa por el contenimiento de las protestas de los de abajo. Y eso se produjo de forma significativa, que sea por la ley del transformismo, cooptación de grupos dirigentes que se volvieron funcionarios. Ustedes, otro estudio que nos falta hacer es saber en esa circulación de élites que provocó el ascenso de Morena a escala nacional, con el país que es México, estados, municipios. O sea, los números son impresionantes, los municipios que gobiernan, el número de diputados locales, gobernadores. O sea, ese proceso, digamos, obviamente por ahí pasó todo un proceso de cooptación de grupos dirigentes de movimientos de lucha, movimientos sociales, porque en parte es eso, pero también vaciaron a la universidad de muchos estudiantes destacados, en la Facultad de Ciencias Políticas, de donde vengo, y tengo exalumnos, secretarios, diputados, o sea, finalmente también de ahí vino toda una buena medida, todo ese aparato, pero lo que me interesa no es tanto los exalumnos de la UNAM, sino son los que pasaron de ser activistas, por lo tanto, de trabajar de la mano de la protesta, o sea, donde todos sus conocimientos, sus habilidades, su trayectoria estaba volcada hacia la construcción de, llamémoslo así, contrapoderes, movimientos sociales, organizaciones, incluso si quieren ONGs, entre comillas, a pasar a ser funcionarios del aparato estatal. O sea,
a pasar a ser operadores no de la movilización, sino tendencialmente, sustancialmente de la desmovilización. Porque en la buena medida son aquellos que van negociando con los actores, son aquellos que van implementando políticas sociales, digamos, que tienden a apaciguar los conflictos. Digo, repito, yo no estoy en contra de políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de todos los seres humanos, pero, digamos, si están pensadas para deshabilitar la constitución autónoma de ámbitos de resistencia y de construcción de actores y sujetos, tienen un efecto que a mediano plazo deshabilita cualquier capacidad de respuesta. No solo de pedir más, porque siempre hay algo más que pedir, más aún en un contexto de gobierno, digamos, de forma moderadamente reformista como el que tenemos enfrente, sino de cara a proyectos de mediano o largo alcance, en donde evidentemente de transformar México y el mundo se trata, pues la lista de lo que hay de peticiones tan extensa como necesaria es la constitución de un movimiento social, popular, de trabajadores que estén en condición de sostener esa agenda de transformación en el mediano o largo plazo. Entonces, bueno, ahí, digamos, el único punto que pondría, porque pues hay que ser muy honestos en eso, que pondría discusión respecto de esa capacidad de contención, de reformulación neoclientelar de las políticas sociales, de desactivación de movimientos y organizaciones autónomas, de demostración de todo lo que fuera crítico y izquierda y autónomo a la izquierda de la 4T, que fue una política sistemática de descalificar a todo aquello, lo poco, porque hay que reconocer que no hubo mucho, que se paró realmente de frente. Vamos a hablar de magisterio, de víctimas, algunos actores del movimiento feminista en algunos momentos se pararon enfrente del proceso político actual con cierta capacidad antagonista, pero tendencialmente hubo una búsqueda por varios sectores de nuevos cauces de negociación, de entrar al palacio, sea colocando gente, o de entrar tocando las puertas y sentarnos a negociar, a pactar, digamos, una serie de condiciones que, repito, es legítimo, es parte del proceso, digamos, de lucha social. Pero eso, pactar, negociar sin lucha social, empieza a desactivar uno de los elementos fundamentales de acumulación de clases. Lo único que pondría un poco a discusión es respecto del uso de la represión. Lo digo porque para tocar también un argumento, digamos, delicado, que no es tan sencillo de resolver. Efectivamente es un sexenio que no recurrió a la represión, recurrió a la negociación y a una serie de mecanismos de contención del conflicto, o recurrió a una represión selectiva, más local. Obviamente reprimir en la Ciudad de México no es lo mismo que reprimir en otros lados, se nota menos, se escucha menos, pero digamos eso, y se jacta, porque eso lo habrán escuchado, o sea, como es el expresidente lo habrá dicho de 20 a 40 veces que era un gobierno que no reprimía. Entonces ese es un tema importante. Habría que ver ese tema de la represión, dónde queda, si es solo, yo se lo comentaba ahora en una entrevista a un compañero inglés de una revista, que quién sabe si es causa o consecuencia la no represión. Sí, el no reprimir permite, habilita la lógica negociadora a través de la cual se construye la paz obradorista y la contención social, o paradójicamente no se reprime porque no hubo grandes retos, o sea, no hubo grandes desafíos, y que cuando haya grandes desafíos complejos habrá que ver cómo se va a manejar el aparato de Estado, y habrá que ver incluso esos sectores del aparato de Estado que están militarizados, si están en condición de sostener, digamos, de sostener esa lógica de no represión frente a momentos de ascenso del movimiento. Es fácil no reprimir cuando hay poco que reprimir, digamos. Esa es una... No lo digo porque asumo que no haya una voluntad política. Yo creo que hay una voluntad política de parte del obradorismo de no reprimir, porque es una forma de distinguirse, es una distinción respecto a gobiernos anteriores que se ha caracterizado por ser gobiernos represivos. Y sin embargo, también ahí habría que ir viendo cuál es el... porque cuando dice no reprimir al pueblo, parece, digamos, una forma de identificación con el pueblo, pero ¿cuál pueblo? El pueblo que no protesta, porque no hay, realmente no hubo grandes desafíos y retos de protesta, salvo aquellos localizados que acabo de mencionar. Entonces, bueno, me limito a eso porque se me está terminando el tiempo. Entonces insisto en la idea de que esta perspectiva crítica tiene que ser el criterio de la clase, del clasismo. Digo, de una clase que no tenemos particularmente definida. No es que yo no creo que tengamos el
exacto de lo que son la clase trabajadora, por eso uso la fórmula gramsciana, que clases subalternas, ¿no? Pero un poco disputándole al graduismo la idea del pobretariado, ahí de los pobres como referentes de la dignificación del proceso. Yo creo que reconocer, develar, si quieren incluso denunciar, que la 4T es un proceso de conciliación de clase y no un proceso de transformación social, es una perspectiva comunista y una de los comunistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Máximo, por esta exposición. Es interesante, digo, para continuar el debate, pensar en los elementos que ponen sobre la mesa, ¿no? Por un lado, hacia dónde apuntó la política en el discurso y en la materialidad de la llamada cuarta transformación. Después, el otro lado, cómo se construye a partir de esta política social un contenido material, ¿no? del discurso ideológico que apostó un poco a la figura del pueblo, ¿no? A la figura de los pobres, un poco borrando en este sentido distintos. Antes de darle la palabra a Joel Ortega, queremos enviar un saludo combativo a los cientos y miles de estudiantes, jóvenes, trabajadores, profesores y al pueblo argentino que se está movilizando hoy en las calles por la defensa de la educación pública y gratuita. En las últimas 2 semanas hemos visto cómo han empezado a levantar asambleas en las universidades. Se calcula que hoy día hay un poco más de 100 asambleas. Y que bueno, también hay distintas tomas que se están realizando, cortes de ruta, una organización en las universidades muy importante para no dejar pasar los ataques que quiere llevar adelante el ultraderechista de Javier Milei y implementar la política del FMI. Entonces, pues les queremos pedir que este saludo solidario y abrazar su lucha llegue a través de un aplauso de este auditorio. Bueno, muchas gracias y entonces ahora sí para continuar nos va a dar una ponencia Joel Ortega. Él es sociólogo por la UNAM, especializado en sociología política y en el estudio también de movimientos sociales. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Políticas, perdón. Y bueno, la visión de Joel está integrada por un lado porque ha dedicado su investigación a poder analizar estos movimientos políticos, pero también es muy importante que ha sido parte de los mismos, ¿no? Así que también tiene esa doble visión si se quiere. Y bueno, gran parte de los artículos y de sus investigaciones se han centrado en poder analizarlos desde una perspectiva crítica. Entonces, bueno, adelante, Joel. Sí, bueno, pues para empezar, muchas gracias por la invitación. Creo que este tipo de eventos son muy importantes. Hablando del futuro de los comunistas y del presente de los comunistas, pues es importante que se hagan estos debates que desgraciadamente siento yo que se han perdido mucho de esta práctica de la discusión colectiva más allá de digamos, de los círculos muy cerrados de la academia. Entonces, bueno, celebro mucho este espacio y bueno, pensando en la valoración de lo que fue este primer gobierno de la, como dice Máximo, pomposamente autodenominada 4T,
se habla mucho del tema de la reconfiguración del sistema de partidos, cómo pasamos de un sistema, primero de un partido hegemónico con el PRI, después de la transición democrática con varios partidos, y ahora otra vez un nuevo partido hegemónico con Morena, y que ahí hay una transformación muy clara. Pero cuando hablamos del régimen político, y sobre todo cuando hablamos de la correlación de fuerzas y de la organización de los grupos subalternos, un elemento muy importante es cómo son las organizaciones sociales, ¿no? Cómo son los sindicatos, cómo son las organizaciones campesinas, y eso forma también parte del régimen político. En la época del PRI, pues sí, desde la izquierda y en general, bueno, sobre todo desde la izquierda, se reflexionó mucho cómo había un régimen de control sobre los trabajadores, un régimen corporativo, en donde los grandes sindicatos de petroleros, de maestros, etcétera, de ferrocarrileros y demás, estaban controlados en un régimen corporativo, ¿no? Para formar parte, por ejemplo, de la SEP, pues había que formar parte automáticamente del CENTE, y al formar parte del CENTE, pues uno estaba en la órbita del partido oficial, ¿no? Entonces era una estructura corporativa, pero lo que pasó con la transición democrática es que modificó el sistema de partidos, pero esa estructura de control de los trabajadores permaneció en gran medida no intacta, porque con el neoliberalismo perdieron mucha fuerza los sindicatos corporativos también, pero siguen siendo aparatos de control, ¿no? Apenas hace algunas semanas hubo un incidente en el sindicato de petroleros donde hubo unos trabajadores de la disidencia que fueron a protestar y bueno, salieron golpeados como si estuviéramos en la época de los años 50, ¿no? O sea, golpeadores del sindicato de petroleros en contra de los disidentes, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacerme es, y para eso, bueno, la pregunta que quiero hacerme es, ¿qué tanto la cuarta transformación, este sexenio de López Obrador, modificó la relación con las organizaciones sociales, ¿no? Que abarca los sindicatos, que abarca los campesinos, que abarca organizaciones populares? Y bueno, quiero presentar nada más dos elementos. Uno muy general, que es un artículo un capítulo que también hicimos junto con Máximo, que es sobre cómo las organizaciones sociales se posicionaron en el sexenio en las elecciones del 2024. Y otro que voy a profundizar más es el caso del magisterio, cómo un sector se organizó y se movilizó durante este sexenio, ¿no? Entonces empiezo con la parte menos positiva, digamos, que es el tema de las organizaciones sociales en general, cómo se posicionaron durante las elecciones del 2024. Y pues la verdad es que es un panorama bastante desalentador, porque pues básicamente la estructura corporativa de los sindicatos, de los aparatos de control, en gran medida lo que hizo fue refuncionalizarse. Si antes estaba con el PRI, en su momento algunos sindicatos también apoyaron a los partidos, a los gobiernos del PAN, y ahora apoyaron a Morena, ¿no? Un caso muy emblemático es el del CENTE, que es el sindicato más grande de México y algunos dicen que el más grande de América Latina, y que ya desde los primeros años de este sexenio se declararon el ejército intelectual de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, claro, durante las elecciones del 2024 hicimos un seguimiento de cómo las organizaciones se posicionaron, y es interesante porque las organizaciones que se manifestaron abiertamente en apoyo a la candidatura de Morena, de Claudia Sheinbaum, lograron una articulación que yo sí creo que habla de una hegemonía social pues muy fuerte, en donde por una parte, como les decía, refuncionalizaron a los viejos sindicatos corporativos, pero también lograron atraer a organizaciones sociales con una tradición independiente, ¿no? Entonces, nada más por mencionarles algunas de las organizaciones que apoyaron a la candidatura de Sheinbaum, ¿no? Bueno, el CENTE, ya lo mencioné,
el sindicato de petroleros, algunas secciones de la CTM, que fue la primera vez en la historia que, en general la CTM sí apoyó al PRI, pero hubo algunas secciones que se manifestaron por Morena, la CRO, que es como también una vieja organización corporativa, pero también, digamos, esas son el ala que venía de la época del PRI, de la época más corporativa, ¿no? Pero también, o el SUTERM, que es el sindicato de electricistas que también tiene una tradición corporativa pues, muy fuerte, pero también lograron articular a organizaciones con una tradición independiente, ¿no? Por ejemplo, el SME, hablando de los electricistas, que son dos sindicatos antagónicos, contrapuestos por su tradición, en fin, por muchas cosas. Bueno, tanto el SME como el SUTERM se manifestaron en apoyo a Sheinbaum, ¿no? Organizaciones del movimiento urbano popular, como la UPRES, que es de donde viene Clara Brugada, el Frente Popular Francisco Villa, Siglo XXI, etcétera, ¿no? Organizaciones del movimiento urbano popular, Plan de Ayala, la Central Campesina Cardenista, es decir, fue una capacidad de articular organizaciones sociales tanto de la parte corporativa como de la parte que venía de una tradición independiente, ¿no? Y bueno, pues creo que es muy interesante pensar en ese viejo, hablando de los comunistas, digamos que la gran tragedia de los comunistas en el siglo XX mexicano, pues es que los trabajadores y las grandes organizaciones de masas, salvo algunas excepciones, estaban en control del Estado, ¿no? Y lo que está pasando es que, por este seguimiento que hicimos, es que buena parte de esas organizaciones que son autoritarias, que son verticales, que son corporativas, pues lo que hicieron simplemente fue refuncionalizarse a quien ahora está en el poder, que es Morena, pero siguen siendo las mismas prácticas autoritarias, siguen siendo las mismas prácticas verticales, y están logrando también atraer a sindicatos y organizaciones que venían de una tradición independiente, ¿no? Bueno, ese es un elemento que quería mencionar como para valorar cómo ha sido la participación, la organización en este sexenio y qué es lo que se está dejando. Y otro caso que me parece muy interesante, ya no sé cómo te digo, pero otro caso que me parece muy interesante es el caso del magisterio. Que el magisterio tiene una tradición ambivalente porque por una parte está el sindicato que es, como les decía, uno de los más grandes de América Latina, 1,5 millones de trabajadores, un poquito más, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que tiene una tradición y una estructura completamente corporativa, ¿no? Recordamos todos a Esther Gordillo y nos podemos ir más para atrás con personajes de ese tipo, pero en fin, es una estructura de control del Estado, ¿no? Pero también en el magisterio hay una ala minoritaria, pero significativa, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que tiene una tradición desde 1979 que se fundó, una tradición disidente, ¿no? Entonces en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero, aquí en la Ciudad de México, los profesores pues tienen una tradición independiente, ¿no? Entonces la pregunta es cómo ese sector con una tradición independiente, cómo se comportó durante el sexenio, ¿no? Bueno, nada más para hablar un poquito de esa tradición independiente de la CENTE. La CENTE tiene una tradición de un sindicalismo autónomo, ¿no? Entonces, mientras el CENTE es un sindicato que se dice institucional, la CENTE es una organización que en sus principios habla de la movilización, negociación, movilización, es decir, para cualquier cosa, cualquier demanda, no se va a recurrir inmediatamente a la negociación, a las formas institucionales, o sea, la desmovilización, sino que tiene una tradición de movilización y de paros y demás, ¿no? Segundo, tienen un principio de independencia de los partidos políticos. Ellos tienen unos documentos que llaman los principios rectores y dicen que, bueno, en cuanto un representante sindical forma parte del gobierno, deja de ser automáticamente de la CENTE, ¿no? No pueden ser diputados, no pueden ser, sí lo pueden ser, pero dejan de ser de la CENTE, ¿no? Entonces tiene una tradición
en reacción a lo que fue el corporativismo en México, de preservar su autonomía, ¿no? Bueno, por otro lado, tienen una tradición que varía de acuerdo a las regiones, pero por ejemplo en Oaxaca tienen una tradición de darle mucho peso a las bases, ¿no? Cualquier decisión que se tome, por ejemplo, levantar un paro, tiene que ser aprobado por la Asamblea Estatal de Delegados, que, en fin, no es fácil que un dirigente tome ciertas decisiones, sino que tiene que responder a las bases. Y bueno, algunos lo han llamado como un sindicalismo de movimiento social porque está muy cercano también a otras luchas, ¿no? Tiene una larga tradición de cercanía a los normalistas, a otras organizaciones sociales, al movimiento estudiantil, a organizaciones populares, etc., ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es cómo se comportaron estos dos actores, el CENTE y la CENTE, durante este sexenio, ¿no? No voy a poder profundizar tanto, pero solamente quiero mencionar algunas etapas, ¿no? La primera etapa por parte de la CENTE fue una etapa de esperanza, de acercamiento al gobierno. De hecho, durante el proceso electoral del 2018 hubo sectores del magisterio de la CENTE que abiertamente apoyaron a la candidatura de López Obrador, rompiendo un poco los principios de autonomía por parte de la CENTE, ¿no? López Obrador en un acto en Oaxaca se comprometió a abrogar la reforma educativa, a generar justicia ante los actos de represión que ha sufrido el magisterio y en general a revalorizar el magisterio, ¿no? Y de hecho sí, en la primera etapa, digamos que por parte de la coordinadora hubo mucha cercanía y mucha esperanza de que el gobierno les iba a resolver, ¿no? Tanto que se realizaron varias mesas de negociación directamente entre los dirigentes de la CENTE y el gobierno de López Obrador, pero ya para la época de la pandemia más o menos, esta relación, para el 2020, esta relación se empezó a deteriorar porque en el magisterio vieron que la reforma educativa, pues la reforma que hizo López Obrador sí quitó algunas de las cosas más punitivas de la reforma educativa que había hecho Peña Nieto, de los exámenes por evaluación, de las evaluaciones para la carrera magisterial y todo eso, pero sí dejó una estructura de evaluación que aunque ya no es tan punitiva, sigue ahí y los maestros tienen que seguir pues un montón de procesos negativos, ¿no? Entonces, también cuestiones salariales, cuestiones como muy regionales que empezaron a molestar al magisterio disidente y sobre todo también que el gobierno decidió acercarse mucho más al CENTE, o sea, a la estructura corporativa, que a la coordinadora, ¿no? O sea, como que el gobierno, la primera etapa tuvo una buena relación con los dos, como decía Máximo hace rato ahí, haciendo un cierto movimiento de cintura, ¿no? O sea, intentando quedar bien con los dos, pero al final optó abiertamente por el CENTE, ¿no? De tal manera que eso empezó a generar cierto malestar y en el magisterio surgió una consigna que me parece muy interesante para los movimientos sociales, que es gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, ¿no? Porque efectivamente hay mucha simpatía, sobre todo hacia López Obrador por parte de los maestros, pero decían, bueno, gobierne quien gobierne, aunque tengamos simpatía, pues hay que defender los derechos, ¿no? Bueno, hubo ciertos momentos en que la confrontación fue de aumento. Hubo un momento en donde López Obrador fue de gira a Chiapas y hubo una protesta por parte de los maestros y la reacción de López Obrador muy visceral, como a veces es él, le dijo, bueno, yo les voy a decir una consigna, como les gusta a los de la CENTE, dijo, ni Frena ni la CENTE detienen al presidente, ¿no? O sea, equiparando al movimiento de extrema derecha de Frena con el movimiento magisterial, lo cual pues obviamente generó mayor malestar. Y además López Obrador rompió las mesas de negociación que tenía con la CENTE, de tal manera que eso se fue incrementando, pero yo creo que es importante decir que la CENTE pues mantuvo su autonomía, ¿no? O sea, aunque tuvo cierta relación de negociación y todo con el gobierno, siempre mantuvo su autonomía y por los principios también que tienen, que les comentaba históricamente, ¿no? Y bueno,
eso para ir concluyendo, bueno, no importa, para ir concluyendo, eso generó pues ya una dinámica de movilización que el momento más alto fue en mayo de este año, en pleno proceso electoral, cuando la CENTE encabezó un paro nacional que no encabezaba pues, desde la época de Peña Nieto, que fue pues, bastante intenso, con un plantón en el Zócalo y en varios estados del país, que al final eso derivó en que el gobierno se volvió a sentar a negociar con la CENTE, prometió algunos cambios en el tema de, en fin, con sus demandas que no tiene caso profundizar ahorita, con la reforma educativa, con temas salariales, y eso hace que ahora pues también se comprometió Claudia Sheinbaum a seguir en esa negociación con el magisterio, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero simplemente resaltar que fue, digamos, un actor, el caso de la coordinadora, que mantuvo su autonomía y que sigue ahí con estos principios pues eso, de autonomía, de que gobierne los derechos se defienden, y que por eso, digamos, frente a todo ese mar que yo les comentaba de organizaciones que se sumaron a la 4T, pues es un movimiento y una organización que sigue presente en las movilizaciones y que mantiene cierta autonomía, ¿no? Bueno, pues eso, hicimos una revisión como de los casos y pues encontré que sí hubo, ya que la traje ponerles alguna gráfica, pues alguna movilización muy concentrada también en ciertos estados del país, que son los tradicionales de la CENTE, que es Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que es donde más movilización hubo. Y bueno, pues habla de que hay una tradición disidente que aún en el marco de la hegemonía progresista de López Obrador se ha mantenido, ¿no? Y está por verse cómo se va a seguir desarrollando. Como les decía al principio de mi intervención, bueno, pues para pensar el régimen político también hay que pensar cómo es la relación con las organizaciones. Otro comunista muy importante en el siglo XX, que fue Revueltas, pues justamente se preguntaba ya en los años finales de los 50, principios de los 60, qué es lo que había pasado para que ese proletariado no estuviera tan involucrado, tan movilizado y tan relacionado con los comunistas como en otros países, y bueno, su famosa conclusión de proletariado sin cabeza, pero también tenía que ver con esta estructura corporativa que había logrado mantener una estructura de control sobre los trabajadores. Y lo trágico es que ya pasamos la llamada transición a la democracia, y en buena medida esa estructura se mantuvo, y ahora parece que con la cuarta transformación muchas de las estructuras también se están perpetuando, pero también hay algunas tradiciones disidentes, como el caso de la CENTE, que siguen ahí, y que creo que es al momento de reflexionar sobre la posibilidad de transformación en un sentido pues anticapitalista por los derechos de los trabajadores, etc., pues hay que valorar esas tradiciones disidentes y autónomas, como el caso del magisterio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joel, por participar de este importante debate y también por traer especialmente esta visión, ¿no?, sobre el componente de cómo pensar la movilización, la protesta alrededor del papel que está ocupando hoy la clase trabajadora, y especialmente de un actor, de un sujeto político fundamental, no solamente de los últimos movimientos sociales contemporáneos en México, sino actor fundamental de luchas, de la lucha de clases en México, con la APO, ¿no? Y bueno, que ahora, por lo que nos planteas, también cómo pensar el desafío que tienen los sectores de trabajadores justo para hacer efectiva esa consigna
¿no? De gobierne que gobierne, los derechos se defienden. Bueno, cómo pensar la relación entre, por un lado, los movimientos sociales, la relación con el régimen, pero algo que es muy importante para los marxistas, ¿no? Para los que defendemos las banderas del comunismo, del socialismo, pensar hoy cómo construir esa independencia de clase, pensando también la realidad que tenemos ahora y pensar también bueno, hasta dónde se desarrollan organizaciones que mantienen una autonomía política, ¿no? Por el otro lado, también se pueden presentar organizaciones que mantienen más bien una autonomía organizativa y bueno, es un problema que creo hay que pensar desde estos debates. Bueno, agradecerte entonces por esta participación. Ahora vamos llegando al final de esta mesa. Para concluir las ponencias va a hablar Pablo Pinari. Él es sociólogo y latinoamericanista por la UNAM. Actualmente está estudiando el doctorado en estudios latinoamericanos aquí en la UNAM también. Ha sido coordinador del libro México en llamas, interpretaciones marxistas de la Revolución Mexicana, y ha sido coautor del libro Juventud en las calles. Él también es coordinador de la revista Ideas de Izquierda México y es columnista en la Izquierda Diario México y también es integrante del Movimiento de Trabajadores Socialistas. Ha escrito numerosos artículos sobre distintas temáticas, especialmente se ha concentrado en buscar la actualidad del marxismo estratégico, en la vigencia de la obra de León Trotsky, pero también en revueltas, que recién lo comentaba Joel, en Zabaleta. Ha escrito distintos análisis marxistas de la realidad nacional mexicana y también cómo pensar a partir de la apertura de un periodo de crisis, guerras y revoluciones, la actualidad. Todos estos artículos están disponibles en Ideas de Izquierda y bueno, sin más le dejo la palabra a Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bueno, yo primero quería agradecer, por supuesto, su participación, su presencia en esta jornada que estamos realizando, ¿no? Que son continuidad también de las que hicimos el año pasado, en el 2023, y bueno, que van a continuar las siguientes semanas, ¿no? Y después luego tenemos un último encuentro que va a ser virtual el día 29 para discutir la situación de la clase trabajadora y muchas de las cuestiones que ya se adelantaron aquí seguramente. No, yo lo primero que quería decir es que la discusión que estamos haciendo en torno al balance del sexenio, en torno a los alcances y de la fortaleza, de la hegemonía que conquistó el obradorismo, tiene sentido no solo en términos de una valoración histórica, una valoración política, sino también para pensar la dinámica que pueda asumir el nuevo gobierno, la lucha de clases en los próximos 6 años y también las oportunidades y los desafíos para la construcción y para el desarrollo de una izquierda socialista en el país, que es algo muy necesario. Quería plantear en primer lugar algunos elementos que hacen al balance, algunas definiciones y cuestiones centrales, también para dialogar con distintos aspectos que sostuvieron tanto Máximo como Joel. En primer lugar, creo que hay que plantear que el obradorismo, ¿no? Hace 6 años, llega al gobierno después de un largo periodo, de varios años, de una profunda crisis del régimen político mexicano, en una situación donde hay una crisis tremenda de los partidos de lo que en ese momento se conocía como el Pacto por México, ¿no? Que estalló por los aires y que de hecho hay que recordar que existió, digamos, ¿no? Y de una ruptura muy grande, una brecha tremenda que magnificada sin duda o expresada más bien en las movilizaciones por Ayotzinapa, una brecha, una ruptura entre las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Un proceso que duró
decía, lo de Alexina para las movilizaciones en exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas, su punto más alto, pero también traer a colación, ¿no?, las movilizaciones magisteriales en ese momento, el 2013, 2016, el gasolinazo, fue un momento de mucha agitación y todo ese desprestigio, todo ese odio en realidad con el neoliberalismo y con las consecuencias de los sexenios previos, logró ser capitalizado, encauzado por Morena, por López Obrador, y con una enorme popularidad que se mantuvo a lo largo de los años siguientes, ¿no? Eso en primer lugar. Vinculado a esto, hace algunos días, ¿no?, Máximo escribía un artículo donde planteaba que el gobierno se parecía, ¿no?, a una suerte de equilibrista, el gobierno de López Obrador, el gobierno actual, una suerte de equilibrista, podríamos decir también, retomando la definición clásica de Marx, a una especie de Bonaparte, ¿no?, entre las aspiraciones sociales y la continuidad de los planes, planes imperialistas, de los planes capitalistas, ¿no? Y eso efectivamente es así, ¿no? En esa dinámica, que tuvo distintos momentos y que después sería bueno profundizar, digamos, ¿no?, a lo largo de este sexenio, podemos encontrar por una parte una serie de medidas, ¿no?, que fueron vistas con mucha simpatía por el pueblo trabajador, por millones, ¿no?, por la distancia que marcaban respecto al neoliberalismo, ¿no?, como por ejemplo cuestiones que ya mencionaron, los aumentos al salario mínimo, un 110% y casi un 300% en la frontera, ¿no?, aunque hay que decirlo, restringido a una parte de los trabajadores, los planes sociales, ¿no?, como Jóvenes Construyendo Futuro y otros, digamos, ¿no?, que también son planes sociales y al mismo tiempo que son vistos con mucha simpatía, al mismo tiempo incorporan la figura de becario, ¿no?, y ponen en cuestión el carácter que en realidad son trabajadores, ¿no?, y durante un periodo temporal, pero que han sido vistos con enorme simpatía, como decía, así como otros, como por ejemplo la reforma laboral, y en particular la promesa de democratización de las organizaciones sindicales, ¿no?, que ha generado mucho ruido y mucha expectativa en sectores de los trabajadores, y particularmente entre los trabajadores de la industria, ¿no? Y por otra parte, políticas que representaron, ¿no?, una continuidad e incluso una profundización de los sexenios previos, ¿no?, como por ejemplo lo que tiene que ver con la militarización del país, ¿no?, donde se extendió incluso mucho más allá de lo que eran los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no?, ocupándose de tareas que incluso eran consideradas o eran tareas de orden civil, y también la creación de la Guardia Nacional, ¿no?, incluso desdiciendo de las promesas de campaña de López Obrador, ¿no?, un redoblamiento, como discutíamos ayer en la mesa pasada, del extractivismo y de los megaproyectos en contra de los intereses y del sentir de las comunidades y de los pueblos originarios, el mantenimiento de la subordinación al imperialismo, no solo al imperialismo estadounidense, no solamente en términos económicos, sino por ejemplo en torno a la política migratoria, entre otras cuestiones, ¿no? Es decir, tenemos que considerar estos aspectos de conjunto, ¿no?, y también, por ejemplo, vinculado a esto último, bueno, la situación que mencionaba Máximo del gran capital, del poder económico, ¿no? Ahí estaban los datos de que la REA, el IME, etcétera, duplicaron sus fortunas a lo largo de estos años, incluso durante la pandemia, ¿no? Entonces, el gobierno de López Obrador en ese sentido construyó una poderosa hegemonía, ¿no?, de la cual se benefició luego Sheinbaum en la reciente elección, sobre estos aspectos que mencionamos, y también creo que es importante considerar, para tener el mapa completo, una situación de cierta estabilidad macroeconómica, ¿no?, aunque con un bajo crecimiento, en el marco además de lo que significó la pandemia, y también la crisis de la derecha, que nunca logró levantar cabeza a lo largo de estos años, ¿no? Es decir, después parecía que en el 2021 no le fue mejor en las elecciones en la Ciudad de México y todo, pero bueno, el 2024 mostró una debacle enorme, incluso con la desaparición del PRD, ¿no?, y con la crisis
carácter una ubicación moderada, bastante conservadora en muchos aspectos, expresado en esto que menciono, pero también, por ejemplo, en la relación que tejió con Estados Unidos. Digo, más allá de la retórica, ¿no?, que hay que considerar el discurso, que es muy importante, que tiene un aspecto simbólico, como por ejemplo la confrontación con el rey de España, o incluso roces, por ejemplo, con el gobierno de Biden en torno a la reforma energética, no vimos ninguna política de confrontación más efectiva. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando hoy, ¿no?, mientras preparaba las cosas para decir, para compartir en esta mesa, que incluso las comparaciones que se han hecho, en algunos casos provenientes de organizaciones de izquierda, entre López Obrador y Cárdenas, ¿no? Cárdenas, un presidente que fue un presidente nacionalista burgués, hay que decirlo, pero que tuvo medidas progresivas, como fue la expropiación petrolera y ferrocarrilera, que son comparaciones desproporcionadas y que más bien tienden a poner al gobierno de López Obrador más a la izquierda de lo que en realidad estuvo, ¿no? Pero aún con estas consideraciones y estos aspectos, evidentemente el obradorismo construyó una hegemonía política muy fuerte que le duró 6 años y que se extiende hasta el presente, y que tiene que ver también con la simpatía que generaron estas medidas en sectores de la población, y también con el contraste con lo que se vio con los sexenios previos. Eso es muy importante. En ese sentido, un aspecto que creo que es clave visibilizar, retomando los aspectos que plantea Joel, es que aún en ese escenario la lucha de clases en México, a lo largo del periodo obradorista, se manifestó de múltiples formas, ¿no? Sin duda, el movimiento de mujeres que comentaba Mariana, que fue uno de los actores fundamentales, que se confrontó en varios momentos con López Obrador, pero también estos sectores de trabajadores, ¿no?, que protagonizaron procesos de resistencia y de protesta obrera, ¿no? Fundamentalmente, ahí en el grupo de trabajo que mencionaban los compañeros, ahí también se evidenciaba, ¿no?, fundamentalmente, en primer lugar, en los trabajadores del Estado, al servicio del Estado, en los trabajadores de la educación, magisterio, universitarios, ¿no?, del sector salud, ¿no? Y también, por supuesto, la resistencia que llevaron adelante, como discutíamos ayer en la otra mesa, las comunidades y los pueblos originarios, ¿no?, con el CNI, con el zapatismo, que ha tratado también la represión y el hostigamiento a lo largo de estos años, ¿no?, del ejército zapatista. El elemento común de estos procesos que se han dado, yo creo que es que enfrentaron distintos aspectos de estas políticas de continuidad del gobierno, ¿no? Llámese la precarización laboral en el caso del movimiento obrero, ¿no?, llámese las consecuencias de la militarización, con todo lo que eso implica, o bien también el avasallamiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades, ¿no? Por otra parte, también no quiero dejar de mencionar, sin dedicarle mucho tiempo por el tiempo es tirano, está también tomar en cuenta lo que sucedió a lo largo de este sexenio en determinados sectores del movimiento obrero industrial, un sector estratégico que muchas veces es profundamente invisibilizado. Nosotros en alguna revista hablábamos de él como la clase obrera oculta, ¿no? Ahí estuvo, por ejemplo, el Matamoros, ¿no?, un proceso huelguístico en 2019, que de hecho fue el momento más álgido de lucha de clase durante el periodo, porque más confluyó también con distintas huelgas y procesos en universidades, ¿no? Y donde se combinó el reclamo salarial con expectativas, ¿no?, en las promesas que había hecho el gobierno de López Obrador, con la exigencia, la lucha por la democratización sindical, ¿no? Y después también hay otros momentos a lo largo del sexenio donde se vio la acción de sectores del proletariado maquilador, por ejemplo, durante la pandemia, o después más recientemente distintas fábricas y puntos al calor de las expectativas que generó la reforma laboral y los procesos de relegitimación de los contratos colectivos de trabajo. Ha habido distintos movimientos de democratización sindical frente al chavismo. Y esto es importante para pensar lo que puede venir también, digamos, ¿no? Es decir, porque estos procesos implican experiencias de lucha, hay que ver cómo se manifiestan de aquí en adelante, ¿no? Ahora bien, es un hecho, como se apuntaba, que no vimos procesos generalizados como los que mencionaba antes, que hubo antes de López Obrador, como lo de Ayotzinapa, ¿no? En eso también hay que darle crédito, ¿no?, en el sentido de lo que mencionaba Joel, a las conducciones sindicales, a la mayoría de las mismas, ¿no?, que yo creo que avanzaron a la subordinación al gobierno de la 4T,
llegar a expresar una política similar desde la UNT e incluso el Sindicato Mexicano de Electricistas, apoyando a Sheinbaum, hasta por supuesto el Congreso del Trabajo, la CROC, etc. ¿no? Con la excepción, la honrosa excepción de la CENTE, ¿no? Que mantuvo una postura independiente. En ese sentido, creo que hay que definir que en el sexenio obradorista hubo, por una parte, una pacificación relativa, es decir, no absoluta, de la lucha de clases, hubo una subalternización y subordinación de las organizaciones obreras y populares, de la mayoría de las mismas, a las políticas gubernamentales, y también este proceso que mencionaba Máximo de la incorporación, esta idea del transformismo de Gramsci, de la incorporación de muchos a las políticas gubernamentales. Ahora, sobre el gobierno de Sheinbaum, yo quería apuntar una cuestión. Más allá, por supuesto, de lo que todos sabemos, la enorme popularidad con la cual viene, ¿no? Que viene con el viento de cola de la popularidad del gobierno de AMLO, y también con la importancia, con las expectativas que genera su figura como activista, ¿no? Como mujer, y toda la recuperación de su pasado político y todo. Hay una cuestión importante que mientras mantendrá seguramente las mismas políticas de López Obrador, la militarización, los planes sociales, al mismo tiempo está adoptando un estilo mucho más dialoguista y más sosegado, buscando evitar la polarización política con la oposición y también alejándose un poco de los gestos llamados populistas, ¿no? De AMLO. Y eso es lo que incluso seduce a muchos analistas políticos, ¿no? Ahí estaba leyendo Cepeda Patterson, que era simpatizante de AMLO, que lo es, bueno, ahora está fascinado con este giro de Sheinbaum, ¿no? Y lo vimos también con la reciente reunión con los empresarios, ¿no? O sea, buscando tranquilizarlos, buscando aparecer mucho más como un gobierno afín a eso, digamos. Ahora, esto nos plantea una pregunta también, creo, que la quiero dejar para la discusión, para el debate, para el intercambio, que es cuáles son los alcances de esa hegemonía hacia adelante, ¿no? Es decir, el progresismo de la 4T, vamos a ver algo similar a lo que implicó la construcción de una hegemonía que duró décadas por parte del PRI en México. Bueno, creo que es un tema a debatir, pero creo que la dinámica que adquirieron los progresismos en América Latina en las últimas décadas nos da un poco la pauta de eso. Es decir, esta situación, estos momentos ¿Cómo? La alarma del baño. Ah, bueno. Sí, No, no, es decir, estaba hablando de los progresismos. Vamos a esperar porque si no se puede hablar. Ya no hables de progresismo. Sí, en el sentido de que aunque tengan una importante base social y una situación de fortaleza en determinada coyuntura, son hegemonías relativas, en un sentido débiles en términos de proyección histórica, y eso tiene que ver también, basta ver, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina, digamos, ¿no? Kirchnerismo, macrismo, luego Alberto Fernández, ahora Milei, ¿no? Y lo mismo en otros países. Eso tiene que ver también con que la situación más general de cada uno de nuestros países está sujeta a cambios bruscos en el terreno de la economía y la lucha de clases, por una parte, y después a los propios límites, es decir, de las políticas redistributivas que llevan adelante los gobiernos progresistas, y cómo en determinado momento, bueno, eso choca y eso genera desilusión, que después evidentemente capitaliza y puede capitalizar la derecha, como se ha visto, digamos, ¿no? Entonces, esto porque creo que hay que pensar un escenario hacia adelante, donde pueden emerger nuevas contradicciones económicas, sociales, políticas. Bueno, todo el tema económico es una preocupación, el tema del gasto público en relación al gobierno de Sheinbaum, cómo lo va a manejar, digamos, ¿no? Y por supuesto también contradicciones y procesos en el terreno de la lucha de clases, motorizados por aspectos que el gobierno de Sheinbaum no va a resolver de forma favorable, como ya lo he dicho, para
discusión, como es la situación de la precarización laboral, bueno, y otras cuestiones que pueden surgir, y donde además hay que tener en cuenta también a los sectores que se han movilizado en los años previos y en los cuales no hay un cheque en blanco, aunque pueda haber incluso expectativas, pero no hay un cheque en blanco en relación al gobierno de ayer, ¿no? En ese sentido, pasando al último punto, es que por eso, ante el nuevo gobierno, ante el nuevo gobierno de la 4T, es clave, es fundamental, en primer lugar, mantener una postura independiente desde el punto de vista político, no solamente organizativo, sino político, una postura independiente del gobierno y de la derecha, por supuesto, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y al mismo tiempo buscar desarrollar y construir una izquierda socialista vinculada a los procesos, a los fenómenos, a los procesos que surjan en el terreno de la resistencia obrera y popular, buscando vincularse a la clase trabajadora, al movimiento de mujeres, a los jóvenes, pero no solamente vincularse, sino también desarrollar una herramienta política de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En ese sentido, yo quería destacar, digamos, un aspecto que tiene que ver con la realización misma de las jornadas, que es que para construir y para recuperar el lugar del socialismo revolucionario en México, el lugar del comunismo, es fundamental también abordar un debate ideológico, profundo, teórico, político, por supuesto, estratégico, sin duda con las posiciones conservadoras, ¿no?, que sostienen de manera ultra reaccionaria los sentidos comunes del capitalismo y que encarnan incluso el pensamiento burgués más tradicional, lo reciclan, lo buscan recuperar, pero también frente al obradorismo, a la 4T, al progresismo, ¿no?, que se presenta como una alternativa a la izquierda popular y en esta que es una verdadera operación ideológica busca mezclar, ¿no?, el progresismo reformista, el progresismo burgués, con cierto halo de izquierda, ¿no?, y ante lo cual hay que disputar la influencia política e ideológica sobre la juventud y sobre los trabajadores. Por ejemplo, yo creo que es fundamental que los socialistas, que los comunistas, mostremos frente a la política social del gobierno, ¿no?, dialogando, por supuesto, con las expectativas que esto genera, evitando ser descalificadores y sectarios de cosas que generan mucha simpatía en amplios sectores, pero al mismo tiempo mostrando los límites de la misma, que aunque se impongan mejoras que son importantes, no cambian la situación de fondo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, plantear cómo frente al problema del desempleo, el problema de los bajos salarios, de la precarización, es fundamental una perspectiva que levante el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, con igual salario, con un salario indexado de acuerdo a la inflación, para que todos puedan trabajar una jornada de 6 horas, 5 días a la semana, por ejemplo. O cómo garantizar los problemas que atraviesan la educación, la salud y la cultura, lo cual es necesario un aumento del presupuesto educativo y eso implica afectar los intereses de las grandes empresas. Entonces, ahora, junto a esto hay que ir al hueso de la discusión y debatir el proyecto de sociedad, podríamos decir el proyecto de acción, ¿no?, en el sentido que se plantea. Entonces, eso implica poner en el centro de la escena una discusión profunda sobre por qué sociedad debemos luchar, por qué sociedad se merece luchar. Si se trata de mantener este capitalismo dependiente, ¿no?, buscando algunas reformas o limitándonos a buscar algunas reformas que van a ser suprimidas, como es la experiencia de América Latina en las últimas décadas, en cuanto a mantenerlas dependa de recortar las ganancias de los grandes empresarios, o impulsar la perspectiva, la lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados, donde la tecnología y la técnica estén puestas al servicio de los intereses de las grandes mayorías, donde las decisiones sean tomadas por esas grandes mayorías organizadas de forma democrática, todo lo cual implica, por supuesto, una larga tarea de lucha revolucionaria y de pelear contra el imperialismo y contra el capitalismo. Sí, una perspectiva comunista, a eso nos referimos, aunque por supuesto no me voy a poder detener ahora, pero muy distinta a la que levantó el estalinismo, ¿no?, o el comunismo oficial, ¿no?
Entonces, yo termino con esto. Este creo que es uno de los debates en torno al cual además puede crecer tanto la influencia y volver a agregar por la influencia del marxismo en todos los espacios, incluido la universidad, y crecer y desarrollarse una alternativa socialista, una alternativa revolucionaria, que se plante con personalidad política y con ideas claras en esta situación que se ve. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, no comentaré tu exposición porque ya viste un montón de preguntas, así que para aprovechar el tiempo y las preguntas que el público tenga, vamos a abrir la ronda de preguntas que tenga el público. Igual les pasamos un micrófono. Les pedimos que traten de ser puntuales, algunos 2 minutos para que pueda haber una réplica también por parte de la mesa. Pues sí es complicado el asunto, pero hay que ser muy preciso, ¿no? Sobre todo el panorama que pintó París, muy importante. Por lo siguiente, o sea, la política neoliberal pues, fue sufrida a través de 30 y tantos años, entonces, y todo el discurso de los partidos de centro o neoliberales o del mismo López Obrador, ¿no? De izquierda del PRI, o izquierda liberal. Entonces, obviamente que el discurso de López Obrador ante la situación y ante el hartazgo de todo lo que hizo el neoliberalismo, pues fue captado. Entonces, por eso fue de alguna manera la explicación de su triunfo, vamos, su discurso, de su posicionamiento político. Bueno, ahora el problema es tanto contra la derecha, o sea, estoy hablando de un proyecto de izquierda, porque en eso estamos. Los retos que tiene la izquierda, porque no han logrado posicionar un discurso, una política y una organización justamente que se diferencie de la derecha neoliberal, que el mismo AMLO ha golpeado. Incluso el problema fundamental de la izquierda ahora es también de que era un discurso que sin atacar o negar esas políticas progresistas, porque implicaría pues echarse como a las masas en contra, ¿no? ¿Cómo vas a estar en contra de los programas sociales? Pues no, qué bueno que vengan, pero el problema es cómo vas a definir el discurso para poder lograr una política independiente diferenciada de la derecha y del discurso de AMLO. Ese es el punto, cómo generar ese discurso que debe ser muy preciso, precisamente para dar una perspectiva, porque si no, ese discurso mediatiza el de AMLO. Entonces, la izquierda tiene que ser clara. Para empezar, ese es un gran reto. El segundo aspecto es la independencia, porque AMLO está jugando con una especie de neocharrismo o charrismo progresista. Entonces, pues, es lo mismo, y el problema otra vez, ¿cómo definir la cuestión organizativa de la izquierda auténtica? Ese es el punto. Ahora tenemos los ejemplos clásicos, ¿no? La comuna, la democracia proletaria, el poder desde abajo, que lo ha manejado el EZ. ¿Cómo organizar esa espontaneidad de las masas en la lucha por sus intereses reales? Porque los problemas con AMLO no se resuelven. Y ya puede cortar porque ya me estoy alargando.
pensiones. Chocan contra el Fobaproa, y ya lo ha dicho AMLO, y seguramente Sheinbaum va a empezar con lo mismo, no va a tocar a los banqueros. Hizo una pequeñita reforma de pensiones, pero hasta ahí, salarios, es un problema porque la estabilidad económica no siempre va a ser, no va a estar bien siempre. Entonces hay una problemática muy profunda de los intereses de las clases trabajadoras y en general del pueblo, pero es un difícil equilibrio lo que aparece ahí en el panorama político. Por eso la izquierda tiene que ser muy precisa en las formas de organización, de plantear esas formas de organización alternativas a esos proyectos que tienen límites y sobre todo tener o generar una conciencia de discurso de izquierda que pueda generar un proyecto de izquierda desde abajo. Es todo, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Bueno, antes, como en esta discusión de AMLO marxista, AMLO comunista, AMLO socialista, creo que hay que revisar la conferencia del 21 de febrero de 2019, cuando le hacen la pregunta sobre la lucha de clases y eso. Él contesta muy tajantemente que se le enseñaba en la facultad, pero pues que él creía que eso no era determinante en la acumulación de capital en México, que lo importante era la corrupción. Creo que hay que quedar claro que no hay margen de curar muchas cosas. Él tiene claro que no es un marxista y punto, ¿no? Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el escenario? Porque personalmente, y bueno, como de parte de estudio una maestría en UNAM, entonces de algunas lecturas, un poco este proceso se vio guardando mucho las distancias, ¿no? Estos procesos progresistas sucedieron al sur de América, ¿no? Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, y parece que la fórmula se repite en muchos sentidos en el caso de la cuarta transformación. Acá el tema es que ya fracasaron esos proyectos, por X o por Y, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el futuro que se tendría que plantear dentro de la cuarta transformación? Porque parece que algunas fórmulas terminaron por agotarse. Yo creo que principalmente tiene que ver con algo que el doctor Modenesi mencionaba sobre el tema de que se plantea tanto la distribución de la riqueza que dejan muy, pero muy de lado la generación de la riqueza, la producción. Entonces llega un momento en el que no tienes cómo repartir esa riqueza. Y creo que las izquierdas latinoamericanas, principalmente las del socialismo del siglo XXI, fracasaron en eso, y es una realidad. Y la segunda pregunta tiene que ver, a mí un poco en estos debates me da la impresión de que desde la perspectiva del marxismo y el comunismo todavía se sigue viendo un poco al proceso del siglo XX en estas disputas entre el capitalismo, comunismo, un poco enfrascados en la Guerra Fría, pero bueno, la Unión Soviética cayó hace 30 años, un proyecto que fracasó, o sea, cayó, por lo que sea, pero cayó. Y estamos en el siglo XXI y entonces los retos son un poco distintos, es decir, ahorita estamos en una sociedad geopolíticamente distinta, donde ya entran en juego Rusia, ya está en juego China, que yo sé que aquí hay toda una discusión entre los comunistas y China es o no marxistas y China es o no comunista, pero tienen cierta doctrina marxista, y de alguna forma ya hay un proyecto que sigue vigente, que está de pie, y que es el que le está tratando acá en este momento del siglo XXI a Estados Unidos, ¿no? Que es la meta del capitalismo. En ese sentido, y un poco a lo mejor saliendo de aunque parezca que sale mi pregunta del tema mexicano, tiene que ver, es decir, cómo se puede pensar un futuro comunista desde México, pero bajo este contexto geopolítico, bajo estas circunstancias políticas y económicas. Y creo que sería todo.
gracias por la conversación. Tengo los ojos de un estadounidense y a mí los cambios a la Suprema Corte o más grande al sistema federal de la ley es muy interesante. Es más o menos imposible a pensar este cambio en Estados Unidos. Y por favor, nuestras ideas, comentarios sobre este cambio, si es un ejemplo de democracia, si no, ¿por qué? Porque a mis ojos es algo muy interesante. También los cambios a la Constitución en general, otra vez algo más o menos imposible en Estados Unidos, pero entiendo que es una pregunta más grande de solo 6 años de año. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues bueno, estos ejercicios sí nos tienen que ayudar muchísimo a tratar de ir desmenuzando muchos de estos procesos de reforma. Ya lo han planteado con anterioridad, y bueno, tengo también 3 planteamientos como muy precisos en ese sentido. En primera instancia hablaba justamente de la cuestión de esta situación como de un neoclientelismo, ¿no? Por la posibilidad de que exista un concepto en ese sentido. Hoy por hoy hay una serie de reformas constitucionales que son parte de esta, digamos, herencia de los 6 años que ya tuvo el expresidente Andrés Manuel. Y uno de ellos tiene que ver justo con la reforma a los artículos referentes a pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y también las nuevas relaciones sobre lo patronales, sobre todo con este pendiente histórico que hay de las 48 a disminuirlas a 40. Esto puede estar dentro quizá de esta nueva conceptualización, de este neoclientelismo, o es también una consecuencia quizá de décadas de empuje social, porque esto ha sido un empuje social, no viene por parte de los gobiernos en turno. El segundo planteamiento tendría que ver precisamente con este también concepto que se ha ocupado muchas veces en sociología o incluso en la historia acerca de este llamado péndulo de la historia, que aproximadamente en la década de los 80, digamos que se detuvo un poco históricamente hablando desde un punto de vista presidencialista, como ha sido el sistema político mexicano, y que, digamos, se mantuvo ahí en esa parte de la derecha o con el neoliberalismo, como se ha descrito este periodo de tiempo desde el 82 prácticamente hasta recientemente 2018, ¿no? En términos discursivos. Y si ahora este péndulo ha podido migrar hacia otro lado y que este otro lado también se vaya a mantener, como bien se ha planteado, desde este sexenio que ya concluyó a lo que se puede vislumbrar con la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia. Y ya por último, quizá un poco de la mano con los primeros dos, pensar, tenemos un sistema político, un sistema electoral burgués, y en ese sentido también cómo hacer que movimientos como el MTS, como lo que hoy se tiene como Partido Comunista de México o algunas otras organizaciones sociales puedan, digamos, ser atractivos y generar también una amplitud de los horizontes políticos en este país, porque digamos que el tridente de partidos políticos que se consideran exclusivamente de izquierda, como pueden ser Morena, como puede ser el Partido del Trabajo, o que incluyen incluso al Partido Verde, que quizá tiene muchas otras cuestiones que cuestionable, pues realmente no alcanza a cubrir esta nueva visión, quizá también, como ya lo planteaba aquí nuestro compañero, sobre la nueva visión, las nuevas perspectivas que hay, el reto nuevo que hay en el siglo XXI sobre cómo generar un futuro marxista, un futuro comunista desde las condiciones que hoy México tiene. Esos son mis 3 planteamientos. Muchas gracias. Hola, yo soy Emilio, soy parte de la Organización Juvenil Anticapitalista. Me quedaba pensando ahora con las ponencias, ¿no? Que ante esta realidad complicada para nosotros los marxistas, ¿no? Y los que pensamos en la necesidad de poder construir una alternativa al capitalismo, con un gobierno en donde pues existe una amplia simpatía por los sectores populares, pues creo que es fundamental hacer espacios como este, ¿no? En donde podamos tener un análisis marxista profundo de la realidad para poder pensar, por un lado, cuáles son las grietas que pueden ir abriéndose para
para romper con la hegemonía que ha ido construyendo el gobierno, ¿no? Pensando lo mencionado en las ponencias, como podría ser la militarización, la precarización laboral, la relación conflictiva que ha tenido el gobierno con el magisterio disidente o con el movimiento de mujeres, y que bueno, en ese sentido, y pensando que apenas va iniciando este sexenio de Sheinbaum, me gustaría preguntar precisamente, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que sean estos elementos contradictorios del gobierno que permitan posteriormente pues un desarrollo de la lucha de clases? Y por otro lado, ¿cuáles son los elementos que permitan la construcción de hegemonía para poder estar atentos, ¿no? Para poder formarnos en torno a eso y poder pues describir por qué, si bien podrían ser buenos o alientan, digamos, la esperanza de la gente, pues son insuficientes, ¿no? Y bueno, por otro lado, también quería invitarlos al picnic que vamos a tener de presentación de la agrupación juvenil anticapitalista este viernes a las 12 de la tarde en el Espejo de Agua, que está entre Filos y Arquitectura, enfrente de Rectoría, que es bueno, un espacio que no tiene agua, pero ahí mero. Porque pues si bien pensamos que, como decía, es fundamental el poder construir herramientas teóricas para poder analizar la realidad, ¿no? La realidad contradictoria, también opinamos que es necesario poner esas herramientas teóricas en función de poder intervenir en la realidad, ¿no? Y es justamente con ese espíritu que nos organizamos en la Agrupación Juvenil Anticapitalista, con el objetivo de poder construir una juventud revolucionaria en las universidades que busque prepararnos en un ambiente común a nivel internacional, ¿no? Como lo podemos ver en Argentina, como lo podemos ver en su expresión más cruenta, con el genocidio que está llevando ahora mismo en Palestina, para que cuando las contradicciones propias del capitalismo, y más aún a nivel nacional, en un gobierno como este, que es de conciliación de clases, se acumulen, poder golpear, aliándonos con todos los sectores de trabajadores y sectores populares, que como la CENTE se van a ir desencantando con el régimen, y poder coordinar esas luchas, como estamos viendo ahora en Argentina, y bueno, eso, si les interesa poder construir un proyecto como este, una juventud revolucionaria, antipatriarcal, antiimperialista y anticapitalista, los invitamos y esperamos en el PIB. Bueno, eso es todo. Bueno, por el tiempo vamos a dejar acá las participaciones. Pues yo sugiero 5 minutos por cada uno en el orden de las intervenciones para poder dar respuesta. Sí, 5 minutos para tanta pregunta es complicado. Voy a escoger algunas cuestiones, bueno, y tratar de hilar un par de preguntas al mismo tiempo. O sea, la cuestión de la comparación con América Latina, yo creo que sí es interesante, es válida, porque nos dice algunos patrones posibles de escenarios. O sea, no es que sean obligatorios, pero por ejemplo, o sea, decimos, bueno, Claudia Sheinbaum ganó, arrasó, sí, pero si uno va viendo el escenario latinoamericano, todos los gobiernos progresistas al segundo mandato arrasaron. Después empezaron a tener crisis, contradicciones, problemáticas, entonces en relación con lo que estaba yo mi compañero. Es obvio que entramos en un escenario, bueno, digamos, ahí se usó la palabra hegemonía. Ahí, digamos, yo creo que hay dos acepciones de hegemonía, una fuerte y una débil. O sea, creo que la hegemonía del obradorismo, del papel, es una hegemonía débil, precaria, que tiene un tanto de equilibrismo y de ilusionismo. Entonces, porque tiene fragilidad en términos de los procesos profundos, de las contradicciones que no resuelven. Entonces, creo que el escenario, siguiendo el patrón del escenario latinoamericano, es un elemento de conflictualidad. Ahora, que la conflictualidad sea capitalizada por derecha o capitalizada por izquierda es parte de la disputa que vamos a tener. Y el escenario no es tan propicio como para asumir que en automático vamos a poder capitalizar por izquierda unas brechas, unas contradicciones que necesariamente se van a dar. Y que se van a dar incluso al seno de Morena, porque el ensanchamiento de la coalición obradorista es tal que las contradicciones o las potenciales contradicciones aumentan en ese ensanchamiento por el centro, por derecha, todos los sectores que van incorporando. Entonces yo creo que sí hay elementos que nos dicen que va a haber contradicciones internas a Morena, que va a haber disputas externas y que el escenario se va a abrir. Por eso incluso decía, a ver, digamos, la represión habrá que ver en el escenario de mayor conflictualidad, cuáles son los grados de tensión que se dan. Bueno, en relación con eso, bueno, después decía el futuro del comunismo. Yo insisto que la primera tarea es el futuro de los comunistas. Ya después veremos si hay futuro para los comunistas que pueden eventualmente
No estoy seguro que estableciendo un patrón de sociedad alternativa, que no sea, digamos, un ejercicio abstracto, podamos enfrentar circunstancias que nos obligan a plantear algo, decía Pablo Vittoriana, o sea, en primera instancia una noción de anticapitalismo y la idea de cómo construimos contrapoderes, contrahegemonía entre el anticapitalismo. Después se decía la cuestión de, bueno, si todas las conquistas sociales son, o sea, el tema de los pueblos indígenas, si llegaron, si son reconocidos, o sea, y hay niveles, hay conquistas sociales sin duda que, digamos, en toda la agenda de las reformas sociales que podemos considerar relevantes para todo el organismo, obvio que hay una componente de conquista social que están colocadas ahí, pero al mismo tiempo son concesiones sociales, esa ambivalencia de que tanto se conquista y que tanto se concede en clave de desmovilización, hay que sopesarlo con mucha fineza, porque las conquistas son tales cuando el elemento activo de la movilización se mantiene de forma permanente y se sostiene. Si el costo de la conquista social es la desmovilización, incluso recular de demandas más elevadas, si ponemos el caso de la reforma en relación con los pueblos indígenas, bueno, resulta que esa reforma se queda por debajo de lo acordado en San Andrés con el zapatismo. Entonces, también ahí, y por lo demás, hay que ver entonces ese equilibrio. Y por último, voy a decir algo, doctor, que no va a gustar, pero a mí personalmente la reforma judicial me parece una reforma atrevida e interesante. O sea, yo lo veo, o sea, en términos formales, es una reforma democratizadora, es una reforma que abre, oxigena el poder judicial y eventualmente lo hace más, abre una lógica de vigilancia ciudadana en el momento electoral y además finalmente intervienen distintos poderes. Tampoco es, digamos, se está planteando una reforma judicial con control del poder presidencial, del poder ejecutivo. O sea, hay contrapesos. A mí no me espanta la formalidad. Incluso a nivel formal me resulta atractiva. El problema es que la formalidad jurídica se inserta en contextos de equilibrios políticos y yo no confío en las fuerzas políticas actuales y no confío en los equilibrios de poderes fácticos en el país. Entonces, cualquier reforma formalmente válida, por buena que sea, se atora a la hora de las instancias reales que las van a implementar. Entonces, yo no confío en quiénes la van a implementar y a quiénes pueden aprovechar. Entonces, me temo que una buena reforma formal puede terminar en un problema no peor del que tenemos, eso sí, en términos del poder judicial, pero no forzosamente es una reforma que realmente obtenga eso que se está diciendo al modo de la 4T, de que todo va a ser maravilloso, perfecto, impecable. O sea, esa es una ilusión más en la lista de ilusiones que se están generando. Ustedes no se están planteando los problemas reales de lo que significa sostener una reforma de esa naturaleza en un país como México, con las fuerzas políticas que tenemos, incluida Morena y sus equilibrios internos. Nada más. Bueno, se plantearon varias preguntas. Yo quisiera centrarme primero en este tema del neoclientelismo o neocorporativismo, que no necesariamente son lo mismo. Digamos, el clientelismo se refiere a una relación más particular, más de favores, intercambio de favores y con programas sociales, con gestión de cosas, etc. Y el corporativismo puede entrar dentro de eso, incluso puede haber un corporativismo más democrático, donde los sindicatos sean más democráticos, pero sean corporaciones. Pero lo que tenemos aquí, digamos que se instauró en la época del PRI, fue un corporativismo pues, muy autoritario, donde los sindicatos estaban subordinados al PRI y subordinados al poder, y por lo tanto era muy difícil que, tenemos, hablando de leyes todas surrealistas, como que aquí en México se declara una huelga inexistente, ¿no? O sea, los trabajadores hacen una huelga, pero legalmente se decreta que es inexistente, ¿no? Entonces, la pregunta es qué tanto eso se está transformando con la cuarta transformación. Hubo una reforma que yo creo que fue muy positiva, que fue la
idea de que los sindicatos tenían que legitimar sus contratos colectivos y que se tenían que votar. Y yo creo que fue positiva y en su momento fue como, digamos, generó muchas expectativas, pero al final el saldo de esa reforma de lo que se aplicó en el sexenio de López Obrador, pues la verdad es que es muy pobre, ¿no? O sea, hubo muy pocos sindicatos que se democratizaron, que aprovecharan esa reforma. Hubo algunos casos de empresas, sobre todo de industrias cercanas a la exportación, automotrices y demás, pero son 2 o 3 sindicatos y la mayoría de los grandes, o más bien no la mayoría, los grandes sindicatos, hubo mucha complicidad del gobierno para que hicieran lo necesario. Eso es algo muy mexicano, de que bueno, legalmente es muy democrático, pero en la práctica, un poco lo que decía también Máximo de la reforma judicial, pero en la práctica se siguieron aplicando las mismas usos y costumbres corporativos. El caso de los petroleros, el caso del CENTE, en donde el gobierno, digamos, hizo de la vista gorda para que se legitimaran esos contratos y siguieran las mismas estructuras, ¿no? Entonces, pues yo ahí sí soy bastante pesimista, o sea, porque no veo que se esté dando una reforma y una relación distinta, mucho más democrática. Y eso lo digo con otra pregunta que hacían sobre el tema de los partidos socialistas o la izquierda independiente. Bueno, para empezar, yo sí creo que en general se ha reducido mucho ese espacio. O sea, si de por sí nunca fue muy amplio, hay que reconocerlo. Pero todavía, digamos que en la época, los 90, los principios de los 2000, pues estaba el zapatismo con mucha fuerza. Y apenas ayer los zapatistas mandaban un comunicado que están pensando en suspender sus encuentros porque están sujetos a agresiones del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ese espacio se ha reducido mucho, y la izquierda socialista, que también quedó, la que no se incorporó al PRD y después Morena, pues también hay que asumirlo que somos espacios reducidos, ¿no? Entonces, pero más allá de los partidos, yo creo que lo importante es pensar en las fuerzas sociales, o sea, qué tanto hay procesos de autoorganización, de autogestión, en fin, de procesos asamblearios como los que están pasando ahorita en el movimiento estudiantil en Argentina, etc. Y bueno, pues no, creo que no fue la mejor etapa la última, creo que sí hubo un periodo de desmovilización. Y bueno, como decía Gramsci, no podemos prever lo que va a pasar, pero podemos intervenir, ¿no? Se prevé la medida que se participa, y yo soy bastante negativo, sí siento que se está consolidando una hegemonía muy, muy sólida, pero bueno, pues también hay procesos que están ahí, como los que mencionamos del magisterio, del movimiento de víctimas, del movimiento de mujeres, feminista, los pueblos indígenas, que algo queda también de procesos de movilización. Entonces yo lo que diría, más allá de ser, o sea, creo que lo que habría que decir es, más allá de que la gente apoye o no al gobierno, lo importante es que tenga esa capacidad de defender sus derechos de organizarse. Y porque, por ejemplo, el caso del magisterio, yo pienso que la mayoría de los maestros que participan incluso en la CENTE, pues tenían una simpatía y seguramente votaron por Morena, pero eso no impidió que se organizaran y que participaran, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí creo que es el reto de la organización, digamos, social, de masas, etc. ¿Y qué más? Bueno, pues yo creo que ahí la dejo. Gracias. Gracias. Bueno, no, yo creo que estamos, puede haber coincidencia o estamos de acuerdo en que la dinámica, incluso la hegemonía digamos, ¿no? del progresismo en México no ha cerrado y no cierra, y mucho más en un escenario como mayor que pueden desarrollarse contradicciones económicas, sociales, políticas, etcétera, de emergencia que tenemos en la lucha de clases, ¿no? Creo que ese es un elemento importante, porque después lo que se vincula a eso es el problema de cómo estamos, cómo están los socialistas,
pensarlo en clave haciéndose parte, en primer lugar, del proceso, ¿no? Es decir, no de manera, como se dice, aparatística por arriba, cayendo en paracaídas, etcétera, etcétera, sino como parte de eso, digamos, ¿no? Entonces, y ahí pues hay una disputa, sí, por supuesto, con la derecha, ¿no? Que siempre está, digamos, ¿no? Y que debe ser el lugar hacia donde dirigir nuestros cañones en primer lugar, digamos, ¿no? Por lo que implica y por lo que expresa, digamos, ¿no? Como políticas profundamente racionales, pero hay una disputa política con el progresismo, digamos, ¿no? Con el progresismo gobernante, además, digamos, ¿no? Estamos, es un elemento también importante a decir, digamos, ¿no? Sin dejar de ver incluso las diferencias que puede haber entre la derecha y el progresismo. Por ejemplo, ahora, recién hace poco en las elecciones argentinas estaba el tema de quién votar, etcétera, etcétera, y los candidatos de la izquierda decían, bueno, no, por supuesto, nosotros no creemos que sea lo mismo tal y cual, digamos, ¿no? Milei y Massa, no son lo mismo, expresan programas distintos, pero al mismo tiempo no es lo mismo, porque hay que mantener una postura independiente y de clase, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para generar un polo político alternativo a unos y a otros, digamos, ¿no? Lo mismo podríamos pensar en relación a México, aunque bueno, no tenemos un Milei todavía, pero hay varios que intentan postularse para eso, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que el problema de la construcción de una alternativa política, de pensar el desarrollo desde una perspectiva socialista y todo, me parece que es muy importante pensar lo que tiene que efectivamente construirse como una fuerza material, ¿sí? Como una que da capacidad de vincularse, de estar, y eso implica, yo creo que una cosa que no puede decir en la particular, pero implica también pensar un balance, digo, porque evidentemente la fortaleza gubernamental, la hegemonía, pues afecta, pero no es solamente eso, hay que pensar un balance político de las experiencias pasadas, porque la historia no arrancó en el 2018 en la izquierda, digamos, ¿no? Hay que pensar un balance político de cómo se ubicó la izquierda socialista frente, por ejemplo, al PRD, que pasó, que hubo desapariciones en acción, digamos, ¿no? Frente al PRD, o incluso frente al zapatismo, digamos, ¿no? Una corriente a la cual hay que defender frente al Estado, pero que no tiene una perspectiva política definida, una estrategia política definida. ¿Qué pasó ahí? Es importante ese balance político. ¿Por qué? Por historia solamente no, también para no cometer los errores. Porque después estuvo el apoyo de muchos a Sheinbaum, de muchos sindicatos, pero también de muchas organizaciones de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, ahora, eso tiene que estar, pero lo que tiene que estar, y termino con esto también, es una combinación, yo creo que es muy importante en ese sentido, entre vincularse a los éticos y desarrollarse, en el sentido de desarrollar una contrahegemonía en los procesos de la lucha de clases, buscar las formas de surgir, de aparecer, de tener iniciativas políticas. La cuestión electoral que plantea el compañero, sí, de hecho, por ejemplo, nosotros y otras organizaciones lo hemos intentado. Lo que pasa es que el sistema político mexicano es profundamente antidemocrático. Digamos, ¿no? Lo es en toda América Latina, pero aquí es tremendo, digamos, ¿no? Es decir, solamente quedan los espacios para candidaturas independientes, pero constituir un partido es un proceso que ojalá se pueda hacer, pero que es muy complejo y muy difícil porque justamente se le niega a la izquierda y a los sindicatos, si lo quieren hacer, pero no, por supuesto, a los figurones de derecha, etcétera, etcétera. Y junto a eso creo el debate del terreno de las ideas que mencionaba antes, porque ese es un terreno que no hay que revelar sobre el progresismo, digamos, porque eso se da a luchar, porque de hecho la discusión sobre qué proyecto de nación la instaló López Obrador, digamos, ¿no? La instaló y está en los materiales que están circulando en las escuelas. Bueno, ¿qué tenemos que decir los socialistas respecto a eso? Ahora, no porque en el terreno ideológico educativo se resuelva la construcción de una organización revolucionaria, tiene que hacerse como fuerza material en la lucha de clases y en los debates políticos y ideológicos. Bueno, nada más. Bueno, muchísimas gracias Pablo, Máximo, Joel, por sus ponencias, también al público por sus participaciones y bueno, evidentemente nos quedan muchos temas por resolver, pero esperamos haber contribuido también con esta mesa al debate y en ese sentido también todavía nos faltan 3 mesas más de estas jornadas de debate Marxismo 2024 por un futuro comunista. La siguiente semana vamos a tener la mesa de Marx y los marxismos en América Latina y el Caribe, el 23 de octubre a las 2 de la tarde en Filosofía y Letras en la sala A,
Y también el 24 de octubre en esta facultad a la 1 de la tarde vamos a tener una mesa muy importante dedicada a los feminismos anticapitalistas y horizontes emancipatorios. Así que bueno, les dejamos la invitación y ojalá nos sigamos viendo en estas mesas. Muchas gracias.